Para empezar, en Estados Unidos siempre se han visto como mejores deportes o más emocionantes al béisbol, básquetbol, hockey y al fútbol, pero no el nuestro, sino el fútbol americano. Y bueno, no es raro que ocurra esto, ya que en Estados Unidos son muy consumidores de lo creado en su país, y como la mayoría de los deportes que mencioné anteriormente se crearon ahí, pues es común que se dé esta tendencia. A tal grado admiran mucho lo creado por ellos que nuestro fútbol, el fútbol que nació en Inglaterra, lo llaman de distinta manera. Y no lo llaman fútbol inglés, ni tampoco fútbol original, y mucho menos fútbol a secas, ya que esa denominación la tiene en esos territorios el tan famoso fútbol americano. Y es así que nuestro fútbol queda como fútbol soccer, o solo como soccer. Por años hemos sabido que el soccer no es el fuerte del país de los dólares, al menos hablando de la selección y equipos varoniles, porque por el contrario, las mujeres son potencia hablando de fútbol soccer, pero creo que a ellas les dedicaré un video. Y volviendo con los hombres, pueden ser buenos o los mejores en cualquier deporte, pero el soccer no. Y aunque es cierto que en los últimos años han hecho un esfuerzo para hacer potencia en este deporte, lo cierto es que aún les falta más esfuerzo, pasión, dinero, pero sobre todo aficionados. Sí, Estados Unidos se perfila para en un futuro convertirse en una selección competitiva. Podría ser no muy lejano, tal vez en una década, ya que gracias a que es un país muy grande y que cuenta con dinero, se están asomando varios jugadores jóvenes para tomar la batuta y llevar a su país al podio, tal vez mejorando o igualando aquel mítico tercer lugar que obtuvieron en la que fue la primer Copa del Mundo, Uruguay 1930. Y no es por menos, ya que eso la convierte en la única selección no Conmebol y no UEFA que ha obtenido el tercer lugar en toda la historia de las Copas Mundiales. Pero, ¿alguna vez te habías preguntado cómo obtuvo esto? O peor aún, ¿ya conocías este dato al menos? Bueno, aquí abro un paréntesis y es que si sabías que Estados Unidos quedó en tercer lugar en Uruguay 1930, házmelo saber en los comentarios. Cierro paréntesis, y es que la verdad, cuando yo lo supe, casi me iba de espaldas. Y últimamente ha rondado una pregunta en mi cabeza, y es, ¿Estados Unidos llegó a ser potencia futbolística? Así que si quieres saber esto, acompáñame en este video que se vienen cosas interesantes. No se sabe a ciencia cierta cuándo llegó el fútbol a Estados Unidos, pero hay dos opciones que se barajean. La primera es que llegó a Isla Ellis en la década de 1860, y la segunda es que llegó a Nueva Orleans y ahí se disputaron los primeros encuentros. Sea la opción que sea, lo que sí se sabe es que el primer club de fútbol en Estados Unidos fue el Oneida Football Club, fundado en el año de 1862 en Boston. Y aquí aprovecho para decir que el fútbol llegó muy temprano a Estados Unidos, dándole la oportunidad de organizarse y así crear la American Football Association, o AFA, en el año de 1884. Esto para organizar las reglas del fútbol en su país. Más tarde, la AFA creó su primer torneo, la American Cup, y después fundaron la American League of Professional Football en 1894, aunque de esta solo se jugó una temporada. La liga que sí se mantuvo por varios años fue la National Association Football League, que se creó en 1885, manteniéndose activa hasta el año de 1921. Era el año de 1904 y se celebraban los Juegos Olímpicos en San Luis, Missouri. En estos Juegos Olímpicos se incluye por primera vez al fútbol, pero solo como deporte de exhibición. Por ende, solo se incluyen 3 equipos, y sí, eran equipos, no selecciones, siendo 2 de Estados Unidos y 1 de Canadá. Por parte del país de las barras y las estrellas iban los equipos Christian Brothers y Saint Rose. Otra vez, volvamos a la pronunciación. Por parte del país de las barras y las estrellas, iban los equipos Christian Brothers y Saint Rose, los cuales obtuvieron la plata y el bronce respectivamente. El oro se lo llevó el equipo canadiense.
En 1911 se creó la American Amateur Football Association, pero esta tuvo problemas con la ya existente American Football Association, aunque más tarde la asociación quien tuvo visto bueno de la FIFA fue la primera, pero con el nombre de United States Football Association, obteniendo el reconocimiento para que sea el órgano encargado de regular el fútbol en el país. Y bueno, esto me llama a mí la atención, ya que la FIFA fue fundada en 1904 y tan solo menos de una década después, la United States Football Association ya estaba afiliada a esta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Estados Unidos realmente había un interés serio en el fútbol, a tal grado que iban muy adelantados en comparación a otros países que actualmente son potencia o se les considera buenos en cuanto al nivel de fútbol que muestran. Pasaron 2 años y en 1913 se creó la Copa National Challenge Cup, que actualmente se llama Lamar Hunt US Open Cup, siendo esta la competencia de fútbol soccer más antigua de Estados Unidos. Ahora nos vamos hasta el año de 1916, año donde unos amigos que habían estudiado juntos en un colegio inglés deciden reunirse para crear un equipo de fútbol, el poderoso Atlas FC de México. Pero mientras tanto, la selección de Estados Unidos realizaba una gira por la región escandinavia, disputando su primer encuentro internacional en toda su historia contra Suecia, imponiéndose los americanos a los europeos con un 3-2. Como dato curioso, en Estados Unidos no siempre se le ha dicho soccer al deporte rey, siendo que durante los años de 1910 a 1920 se le conocía y se le nombraba solo como fútbol. Después de 1920 se le comenzó a llamar soccer debido a que aumentaba la popularidad del fútbol americano, y dejaron a este segundo con el ya mencionado nombre de fútbol. En el año de 1921 se fundó la American Soccer League al unirse la National Association Football League con la Southern New England Football League. Cabe mencionar que esta liga fue muy popular, considerándose la segunda más vista en Estados Unidos de la época, quedando solo por detrás de la MLB, contando con la peculiaridad de que los equipos que conformaban la American Soccer League eran del noreste del país. Pero pasaron los años y esta liga se fue debilitando, llegando al punto de desaparecer en 1933. Y pasó esto debido a múltiples factores, pero los que más influyeron fueron la Gran Depresión que sufrió Estados Unidos en 1929, dejando graves consecuencias en el fútbol estadounidense. Y el segundo factor fue que la United States Football Association y la American Soccer League tuvieron varios problemas durante los años 20. Y así es como llegamos al último año de gloria estadounidense. Claro, hablando de fútbol soccer, ya que en este año es donde considero que se acaba la época dorada o de gloria del fútbol en suelo norteamericano. Y es nada más y nada menos que el año de 1930, en el cual por primera vez se celebra una Copa Mundial de Fútbol. Y de eso precisamente vamos a hablar, ya que aquí Estados Unidos marca un hito, el cual ni otra selección de su confederación, y ni ellos mismos han vuelto a igualar. La Copa Mundial de Uruguay 1930 fue algo peculiar en sí, ya que varias selecciones europeas se negaron a participar, muchas de ellas siendo potencia en este deporte, quedando así una Copa Mundial con menos selecciones de lo que se esperaba. Y aquí vuelvo a recalcar que Estados Unidos tenía un interés en el fútbol, y para reiterar su compromiso con este, de inmediato le dijo a la FIFA que estaría en la primera Copa Mundial. La selección estadounidense estaba conformada principalmente por jugadores extranjeros nacionalizados, algo que actualmente es muy común en el fútbol moderno a nivel de selección, y hasta podría ser factor para que Estados Unidos compita para ser potencia en un futuro, pero que en esos tiempos no era tan usual ver a una selección así. Muchos de estos jugadores extranjeros que jugaron para la selección de Estados Unidos lo hacían como parte del entrenamiento para el ejército. Ahora hablemos de cómo le fue en esta Copa Mundial. Para empezar,
estaba ubicada en el grupo D, junto con Bélgica y Paraguay. En su primer partido se enfrentaron a los belgas, imponiéndose Estados Unidos con un 3-0, y en su siguiente partido contra los guaraníes, repitieron marcador, pero ahora siendo marcados los 3 goles por un solo jugador estadounidense, convirtiendo así el primer hat-trick de la historia de los mundiales. Quien logró esta hazaña fue el jugador Bernd Patenaude, o como se pronuncie. Con estos resultados, lograron clasificarse como primer lugar de grupo a las semifinales, contra Argentina, pero ahora perdiendo 6-1, quedando así descalificados de la Copa. Y sí, descalificados, ya que no hubo partido por el tercer puesto, el cual jugaría frente a Yugoslavia, ya que esta modalidad se implementó en el Mundial de Italia 1934. Entonces, ¿cómo logró Estados Unidos el tercer puesto si el partido por este jamás se jugó? Bueno, hay varias historias, la gran mayoría, si no es que todas, son erróneas, pero para mayor seguridad yo me quedo con lo que dijo oficialmente la FIFA acerca de este puesto, y es que a pesar de que el partido por el tercer puesto nunca se jugó, Estados Unidos oficialmente se quedó con ese lugar, dejándolos así como la única selección no europea y no sudamericana en conseguir esto. Y para terminar, pasemos a la conclusión. Y es aquí donde yo digo que Estados Unidos, con respaldo de todo lo que dije a lo largo del video, sí fue potencia en las primeras décadas de existencia del deporte rey, a pesar de que el nivel y competición de la época en el fútbol a nivel mundial era bajo. Eso no le quita méritos a las épocas buenas del soccer en tierra estadounidense. Tuvo varios jugadores históricos durante esa época, pero no los menciono debido a la falta de información que hay en internet. Pero quédense con esto: Estados Unidos siempre se ha caracterizado por contar con gran diversidad cultural, y no ando hablando específicamente del fútbol. Tienen personas de distintos colores, tamaños, edades y nacionalidades. Y es algo que el país ha sabido aprovechar muy bien, y lo seguirá haciendo. Y en el fútbol no fue la excepción con sus jugadores de la época dorada, y tampoco lo será, cuando muy posiblemente Estados Unidos vuelva a ser potencia en el fútbol soccer. Con todo esto hemos llegado al final del video. Ahora, quiero que me digas en los comentarios si consideras que Estados Unidos fue potencia en los comienzos del fútbol, y si crees que lo volverá a hacer. También les pido que si se les ocurre un buen tema o historia del fútbol y quieren que hable de él, no duden en mencionármelo igualmente en los comentarios. De resto, apoyen el canal con un like y una suscripción. No les toma ni 10 segundos. Y nos vemos hasta la próxima. Porque esto fue ATV Sports.